Hola, bienvenido a tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, hoy es uno de estos episodios en los que estoy yo solo, en los que podemos conversar, donde yo comparto el tema y pues espero con ansias tu respuesta en los comentarios, ya sea de YouTube o en alguna de las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, correo, mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero agradecerte muchísimo por todo el apoyo que le están dando al podcast en esta nueva etapa. En esta nueva época del podcast, como hemos ido aumentando de seguidores tanto en Spotify como en YouTube, se los agradezco muchísimo. Y si no lo has hecho, pues te recomiendo que te puedas suscribir. En el día de hoy quiero hablar sobre, creo que en este momento de mi carrera profesional, algo que hice desde el principio, porque era parte de mi forma de trabajar. No fue nunca y soy muy sincero, fue un poco fortuito porque nunca fue parte como de un proceso maestro que yo dijera, ¿sabes qué? Esto voy a hacer. No, pero en retrospectiva me ha ayudado muchísimo y hoy es creo que de las cosas más valiosas que me dejó mi yo del pasado. Y entonces hoy te lo quiero recomendar porque si no lo haces, te recomiendo que lo hagas. Y que vas a ver cómo en el futuro lo vas a apreciar muchísimo. Tal vez en el proceso no le encuentres mucha utilidad, pero te prometo que eventualmente la va a tener. Y esto tiene que ver con un tema que ya he hablado en otras ocasiones. Sin embargo, creo que es muy importante recalcarlo. Y hablo de la documentación. Y cuando muchas veces digo o toco este tema de la documentación, en el ámbito creativo de diseño, pues nos vamos mucho al tema del portafolio, ¿no? De decir, pues sí, documenta tu trabajo, para que salga, hiciste una identidad, si manejas una cuenta de redes sociales, si haces un evento, o sea, documentalo para subirlo a tu portafolio, ¿no? Eso se entiende o esto está en el lenguaje cuando hablamos de documentación. Y sí, o sea, es parte de, pero esto va más allá. Cuando hablo de documentar lo que haces y tu trabajo, me refiero a todo, ¿no? Y en todos los ámbitos en los que puedas. Desde tomar notas, o sea, apuntar en una libreta, en un blog de notas, audios, videos, fotos. Esas fotos que sentimos que a veces no nos va a servir para nada, pero te prometo que eventualmente te van a servir. Documentar todo, cualquier proceso, cualquier cosa que se te haga medianamente interesante, ni siquiera tiene que ser lo más importante o el proyecto más importante. No, puede ser desde la primera vez que grabas un podcast, puede ser la primera vez que te invitan a uno, la primera vez que haces un tipo de proyecto, tu primera junta. No lo sé, o sea, muchas cosas que puedes ir documentando en el momento y a veces lo hacemos para subir una historia o como para decir, no, bueno, pues, el trabajo de hoy, ¿no? Y subimos una historia, un video y luego esos pues nos salen años después. Es un poco así, pero esto no necesariamente lo vas a compartir en el momento. El documentar lo que estás haciendo, lo que se te ocurre, a veces esos proyectos que incluso no terminas de concretar, pero que los empiezas a documentar, es un montón de información que al final del día te puede servir de mucho. ¿Por qué? Uno, te puede ayudar a contar tu historia. Te puede ayudar a contar esa historia de dónde venías, ¿no? Y dónde estás tiempo después. Te ayuda a encontrar ese avance, ¿no? Y tampoco perderte en el camino. Y obviamente a todos nos encanta esa historia del antes y el después y cómo empezó desde cero y ahora está mejor. Entonces, como verlo también como una parte, si quieres verlo de publicitaria, de tu trabajo, de lo que eres, te sirve, ¿no? Pero también esto va un poco más allá porque
al final del día, el documentar cada parte, cada proceso, cada idea, tus pensamientos en ese momento, o sea, cómo te sientes, cómo piensas con esto nuevo que estás empezando, te va a ayudar mucho porque eventualmente vas a tener con qué compararlo. Y entonces te vas a dar cuenta si avanzaste o no, o si se transformó en lo que querías o no. Y esto no solamente para decir, ah, sí logré un objetivo, sino te ayuda a contar una historia que tú mismo o sea, que es una historia que a ti mismo te puede motivar. El decir, bueno, en ese momento, cuando empecé a grabar, y por ejemplo, este podcast es el ejemplo de eso. En el primer episodio, que si no lo has visto, no lo has escuchado, te recomiendo que vayas, es el primero, se llama Inicios Bonitos. Y era mi idea de, ok, como nunca me he grabado, nunca he hablado ante la cámara, nunca he hablado el micrófono, ¿qué hago, no? Y digo, bueno, pues voy a empezar como pueda, con lo que tenga, sin ningún tipo de preparación especial, sino simplemente, pues como experimentación. Y al final digo eso, o sea, este es un primer episodio donde pues estoy grabando con lo que tengo, con lo que puedo, y espero que si en un futuro ves este episodio mucho tiempo después y ya existen otros, regreses a este episodio y puedas ver lo mucho que he avanzado, ¿no? Y hoy si regreso a ese episodio eso pasa. Fue una documentación, otra vez, un poco fortuita, que no sabía que me iba a llegar, pero sí con una intención. Pero muchas veces lo hago sin una intención en específico, ¿no? Simplemente documentando cosas, cada proyecto que tengo, cada evento, cada cosa, tomo aunque sea algo que me ayude a recordar cómo me sentía, qué pensaba, qué es lo que quería lograr, qué logré, qué no. Y como te decía, o sea, esto además de darme algo que contar o algo que decir, también me da la oportunidad de validar un poco lo que hago, ¿no? Cada proyecto cuenta una historia, pero sumados cuentan otra. Y es una historia más grande. Y es una historia con la que hoy puedo llegar con alguien y decirle, oye, tengo esta nueva idea, este nuevo proyecto que quiero llevar a cabo, que no he hecho nunca, pero sí he hecho todo esto. Tantos talleres, tantos cursos, tantas clases, tantos eventos, tantos clientes. Todo esto suma para dar un respaldo de esto nuevo en el que no tengo la menor idea, pero sí sé cómo se hace todo lo demás. Y si bien, por supuesto, no es algo que específicamente te dé ya prueba fehaciente de que va a salir bien, por lo menos le da la oportunidad a las demás personas de confiar, de ver, de analizar, de entender quién eres y qué es lo que haces. Y a partir de ese punto, pues pueden decidir si trabajan o no contigo. Entonces, el ir documentando poco a poco te da como pequeñas pistas que luego le puedes mostrar a los demás. Eh, Recuerdo la primera vez que di pues vamos a llamarlo así, como una pequeña conferencia que yo organicé. Se pudo documentar algunas fotos, algunos videos de las personas que fueron. Era un evento pues pequeño, ¿no? En ese momento era literal la presentación de Secret Name del estudio. Entonces pues no era como que nos conocían, nadie nos conocía porque era nuevo, ni siquiera sabían la existencia. Fue más, Carlos Cornejo va a contar esto, ¿no? Fueron personas, y eso se documentó, se hizo un pequeño video, se hicieron fotos. Y eso sirvió para que tiempo después pueda decir, miren, o sea, esto fue un inicio y esto es ahora. Así se ve un evento ahora. Esta es la cantidad de gente que llega, este es el tipo de espacio, este es el tipo de material. Así nos vemos nosotros también. Y eso te da las credenciales para entonces poder llegar a algo más. Porque si bien los primeros eventos, las primeras conferencias, las primeras cosas, pues las organizaba yo como podía, con mis recursos gratis, invitaba a quien pudiera, en el lugar en el que pudiera. Hoy ya estamos en otro punto donde, pues por ejemplo, acabamos de ir a Guadalajara. Bueno, fuimos a Guadalajara hace un tiempo para cuando sale este video. Y nos llevó una universidad, el ITESO, saludos al ITESO, a dar unas conferencias, a dar unos talleres, y ellos nos dieron los vuelos, el hospedaje y todo. Ya es a través de alguien más contratándonos para dar una conferencia. Y que así ha sucedido, ¿no? En otras ocasiones, esta es la más reciente, pero así tanto presenciales como online, donde ya otras personas dicen, ok, o sea, yo confío en ti, quiero lo que estás mostrando, lo que estás contando, y pues te puedo contratar con un pago o con viáticos.
Y esto, pues la idea es que vaya creciendo, que nos den la oportunidad de compartirle a más personas. Hay muchas veces que, pues mientras podamos hacerlo gratis, lo hacemos gratis, pero hay ocasiones en las que necesitamos tener un poco más de recursos porque nos es inviable poder llegar hasta ciertas ciudades, hasta ciertos lugares, tanto por costos como por tiempo. Entonces que alguien nos contrate o que alguien nos cubra esa parte, pues nos ayuda mucho, pero probablemente esto no sucedería si no tuvimos todo eso previo que nosotros preparamos por sí solos y que hubo una documentación también. Porque entonces podemos decir, oye, ¿de qué se trata tu conferencia? ¿Cuántas personas entran? ¿Cómo funciona? ¿De qué es? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ese punto es cuando la documentación empieza a rendir frutos. También el entender como, muchas veces, ¿no? Es como, no me gusta ver como mis primeros trabajos comparados con los trabajos de hoy. Y claro, o sea, porque ha avanzado mucho, tanto en talento, como en referencias, como en el estilo, como lo que está de moda, lo que no. Pero te da ese parámetro de lo que has ido avanzando. Incluso, muchas veces esas ideas, y por eso digo, puedes documentar hasta lo que no funciona, lo que no sale, lo que no se hizo, porque ha pasado 1000 veces que entonces retomas esas ideas que antes era como que, pues en ese momento no funcionó o en ese momento no era el momento indicado, los retomas, ¿no? Y ahora, en el futuro, con más conocimiento, con más capacidad, con un montón de cosas, con más personas tal vez, se pueden llevar a cabo. Y es ahí donde pues rinde frutos el haber tenido algo en concreto. Entonces, este consejo, y que de hecho cuando doy este taller, y que es un ejemplo perfecto también de la documentación, cada año, a principios de año o a finales de año, doy un taller que es un taller enfocado en cómo conseguir clientes. Y está enfocado o surgió desde el año 1 del estudio porque, otra vez, me dediqué a documentar todo lo que salía bien, todo lo que salía mal, los clientes, los casos, los proyectos, qué experimentos hice, hacia dónde me llevaron, cómo empezaron, cómo terminaron. Y a partir de ese momento, pues al final del año pude entender, revisar todo. Hice una pequeña presentación para mí, ¿no? Como para tener los detalles, no solo de números, ¿no? De decir, bueno, pues crecimos tanto, hicimos tanto, sino también qué estrategias llevamos a cabo y cuáles funcionaron y cuáles no. A partir de eso, pues al final dije, ok, este material me sirve muchísimo para entender bien qué sucedió y cómo voy a llevar o a dónde voy a ir el siguiente año. Pero dije, no tiene caso que me quede solo con eso. Otra vez, vuelvo a mi misma filosofía de siempre, aprender para compartir. Aprendí todo esto, lo puedo compartir con más personas y así hago la primera clase. Y eso ha sucedido por 3 años consecutivos. Todo gracias a la documentación. Y obviamente el primer año lo hice porque sí, porque es parte de lo que de mi forma de trabajar. Pero el año 2, obviamente, en el entendido de, ok, esto me sirvió para entender cómo hacer el año 2, pero además para poder compartirlo con más personas, pues ahora con mayor razón lo voy a documentar. Entonces el año 2, por supuesto, viene mucho más, con más información, y el año 3 más, y este año 4 es más un tema de, ok, ya es la información suficiente y solo es pulirlo y volver a probar y ver que sí me funcionó más y que ya me dejó de funcionar, porque eso pasa. Incluso en este último año, en el año 3, también documenté el hecho de cómo 2 años di esa clase y qué pasó con los que tomaron esa clase durante esos dos primeros años. Y en el tercer año cuento las historias también un poco de esas dos, o sea, de esos 2 primeros años donde personas tomaron este taller. Entonces fue la documentación sobre la documentación sobre la documentación. Y eso eventualmente rinde frutos. Y si bien muchas veces hablo de cómo pues, proyectos te dan una satisfacción personal y te enseñan cosas y todo esto, en este caso en específico hablo de cómo esta documentación te lleva a una satisfacción monetaria y económica. De entrada porque te ayuda a entenderte, entender qué es lo que hiciste, entender a dónde quieres ir y cómo mejorar. Eso, por supuesto, te lleva a un mejor trabajo y una remuneración económica más grande, por un lado. Y 2,
el compartir eso eventualmente te va a llegar a mejores trabajos, te va a llevar a que más personas te conozcan, aunque lo compartas de manera gratuita. Va a haber personas que lo van a ver y van a decir, ok, quiero trabajar contigo. No, les va a dar esa certeza y esa seguridad, y que no tiene que ver con las marcas con las que trabajaste, que no tiene que ver con cuánto portafolio tienes, tiene que ver con el criterio que tenemos todos de, bueno, pues si ya lo hizo por tanto tiempo, y si ya ha hecho esto, y si ya me da una confianza mayor. Y he escuchado sobre su trabajo, y me han contado sobre su trabajo. Y entonces tienes una herramienta mucho más poderosa para poder después monetizarla. Esta herramienta es infalible para que puedas monetizar tu trabajo de una mejor manera. Y también lo puedas hacer de una manera más práctica, más sencilla, y que puedas ir avanzando en tu carrera profesional. ¿Pero qué piensas? ¿Cómo ves este tema? ¿Te has enfocado en documentar tu trabajo? ¿Sí? ¿No? ¿Te limitas a únicamente el tema del portafolio? ¿Documentas otras partes de cómo ha sido tu proceso? Me encantaría leerte o escucharte. Todas las cadenas de comunicación están abiertas. Puede ser a través de comentarios en el canal de YouTube. Pueden ser mensajes en mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo, o en el Instagram del estudio, Secret Name MX. Me encantaría poder platicar y tener esta conversación, y quiero agradecerte por escribirme después de escuchar estos episodios, y tener ese momento. A veces pues trato de contestar lo más rápido posible. En algunas ocasiones pasan un par de días, pero eventualmente siempre les contesto, y podemos tener esta conversación, ¿no? De qué pensaste, cómo, hacia dónde vas, qué te dijeron, qué ha sucedido, ¿no? Si lo aplicaste, si no lo aplicas, si lo empiezas a aplicar, y cómo muchas veces hay personas que han escuchado alguno de los episodios y me piden algún consejo, se los doy, lo aplican y luego me cuentan que salió bien, que salió mal y cómo han ido avanzando. Y empezamos a tener esa relación de conversaciones, y es muy bonito. Pero pues espero que te haya gustado, espero tus mensajes, y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Te pido por favor que te puedas suscribir al canal de YouTube y al canal de Spotify, nos ayudan muchísimo. Y también quiero agradecer al patrocinador de este episodio, que es mi audiolibro No Compitas, Haz Compitas, una guía para la colaboración. Lo puedes encontrar disponible en la página de secretname.mx. Tenemos la versión únicamente digital, donde descargas y lo puedes escuchar en cualquier dispositivo, o tenemos la versión que es también física y digital. Te incluye un cassette que lo puedes reproducir en donde tú quieras, y si no tienes donde reproducirlo, también incluye de manera gratuita la versión digital, que pues se descarga y lo puedes poner en todos tus reproductores. No Compitas, Haz Compitas, el audiolibro, una guía para la colaboración, lo puedes encontrar en secretname.mx.